Buenas gentecita, el día de hoy les traigo la quinta parte del resumen del prota que chambea de 9 a 5, si el video tiene un gran apoyo traeré la siguiente parte, espero que lo disfruten, dejen su like, suscríbanse, y ahora sí comencemos con el resumen. Continuando donde lo dejamos en el capítulo anterior, nuestro prota le había pedido a su rival que lo iluminara, pero este desgraciado había sacado un montón de talismanes tanto que a su rival lo veía desconcertado. Parecía una especie de broma, pero Guan Sanyue no se iba a detener, iba a romper los talismanes con todo lo que tenía, pero estos intentos habían sido en vano. Hace un rato solo para romper un escudo incompleto había usado casi todo su poder, pero ahora con todo el conjunto, le era casi imposible. Uno de los maestros también estaba un poco sorprendido, no podía creer que nuestro prota pudiera soportar todos estos talismanes solo con su poder espiritual. Aunque el anciano que estaba en contra de nuestro prota decía que tal vez estaba usando una especie de píldora, el patriarca estaba sorprendido, no esperaba que nuestro prota encontrara una laguna en las reglas, pero su maestro podía ver qué es lo que planeaba. Antes solo había usado un escudo básico y ahora había revelado todo él conjunto, había hecho que su rival utilice todo su poder para atacar, y cuando reveló el conjunto completo su rival ya habría gastado gran parte de su energía espiritual. ¿Acaso lo había planeado todo de antemano? Estaba luchando así solo por su acuerdo, y como su maestro estaba agradecido, pero ya que era su maestro no quería ver a ninguno de los dos perder. La batalla continuaba y su rival no le había hecho casi nada al escudo. Había usado toda su energía espiritual y ya que no había opción, admitía la derrota. Nuestro prota había ganado y agradecida a su rival por dejarse ganar de modo educado, pero su rival no le veía de esta manera. Antes de que se vaya le advertía que un cultivador por encima de tercera etapa del reino del caos púrpura podía concentrar su ataque y romper su escudo. El mismo método no funcionaría con otros discípulos, pero que iba a saber, después de todo había perdido y esperaba que aún tenga más trucos bajo la manga y así pueda subir en su clasificación. Nuestro prota estaba sorprendido y le agradecía, aunque sus palabras fueron duras tenía buenas intenciones, además que las clasificaciones le eran una molestia, solo quería vivir una vida normal y así salía de la arena. Cuando estaba saliendo lo demás le empezaba a criticar, en una secta de la espada quien no usan la espada, su victoria era vergonzosa, algo que Huan Yun ya esperaba, y ahora descansaba. Por otro lado, Jianxin se preguntaba por qué había usado un talismán, pero alguien le llamaba y quién era esta, pues una discípula principal del Salón del Espejo Oculto, Luo Zhen, quien le preguntaba si el último duelo le parecía vergonzoso, pero Jianxin se había molestado, no aguantaba que hablaran mal de nuestro prota, el patriarca había establecido las reglas, nada estaba restringido. Lo único importante era ganar y así le empezaba a regañar. Luo Zhen estaba un poco confundida, después de todo solo. Quería sacar un tema de conversación, aunque como estaba en una secta de la espada era normal que ganen con espadas, pero esto no era el único camino, ya que el segundo anciano había entrado en el reino trascendente con la ayuda del camino del viento, y la razón por la que nuestro prota no había usado espada. Toda emocionada como si estuviera viendo a su actor favorito, le dice que nuestro prota no la necesitaba. Luo Zhen se preguntaba qué le había pasado. Antes como una discípulo principal siempre era muy trabajadora y no dedicaba ni una mirada a los discípulos perezosos, pero cuando se trataba de nuestro prota, ella lo defendía a saco y espada, había algo raro en ella. Pero de la nada son interrumpidos por un evento inesperado, alguien en la arena había sido despiadado, esto también llamaba la atención de nuestro prota, el enfrentamiento había acabado en tragedia. Uno de los discípulos estaba tirado en el suelo clavado con una espada, y quien lo había hecho, pues un discípulo principal del Salón de las Nubes que fluye, Sao Rui, el número 33 en la tabla de clasificación. Pero ¿qué había pasado en esta competición? Había menos limitaciones que las anteriores, pero había algo claro, no se podía herir a otros intencionalmente. Sao Rui había herido de gravedad a un discípulo, pero este se excusaba que su técnica una vez liberada no podía ser revertida, había perdido el control y eliminó sin querer a su rival. Los ancianos observaban un gran poder en el golpe equivalente a la quinta etapa del reino del caos púrpura, pero no sabían casi nada del discípulo, el maestro. Guyu decía que este había partido hace un año en busca de reinos secretos y hace 15 días había regresado, pero no esperaba que su poder hubiera subido de la segunda a la quinta etapa del reino del caos púrpura. Tal vez había encontrado algún tipo de reliquia, y si vemos bien esta persona es similar a la persona que había vendido al maestro, pero esto aún no se sabía. El patriarca mencionaba la técnica usada, dominio de la espiritualidad explosiva, que comprimía la energía espiritual y luego liberarla. Aunque esta técnica era fuerte, tenía una debilidad, que era controlar el poder utilizando únicamente el cuerpo,
el patriarca concluía que no lo había hecho a propósito, y así retiraban al discípulo para luego hacer los arreglos. El patriarca explicaba que Duyu no era lo suficientemente poderoso, por lo que se había forzado y terminó como terminó, este era el camino de la espada y pedía que todos sean prudentes con su comportamiento, si no podían continuar que admitieran la derrota. Al parecer este tipo de accidentes no era nuevo, había ocurrido en la anterior competición, pero en ese entonces uno de los ancianos había evitado la tragedia, pero en esta competición ese no era el caso. Sao Rui se estaba retirando de arena pero liberaba una aura casi imperceptible, pero no para nuestro prota, estaba dudando si había sentido un rastro de energía demoníaca. Tiempo después del accidente, en los combates los discípulos dieron lo mejor de sí pero se contuvieron, mitad de los 55 discípulos principales fueron eliminados rápidamente, 28 habían pasado. En la segunda ronda de la competición el patriarca felicitaba a todos los discípulos ordinarios y ahora venía la segunda ronda, cada uno recibía su puesto en el sorteo, y si nuestro prota ganaba solo un combate ya estaría entre los 20 primeros, y cuando eso pase, su trato con su maestro estaría hecho y solo necesita perder con naturalidad en el tercer combate. Comenzaba la segunda ronda, Sao Rui del Salón Nubes que Fluyen versus Jun Xiucheng del Salón de la Nebulosa, parecía que la victoria sería para Jun Xiucheng, después de todo estaba bien entrenado en el camino de la espada, pero también había discordia con el hermano Sao Rui quien había recibido una reliquia antigua. Jun Xiucheng estaba quinto en la clasificación y en la cuarta etapa del reino del caos púrpura, recién conocía a su oponente. Después de todo no le interesaba a nadie que no estuviera entre los 10 primeros de la tabla de clasificación, y ya que recién lo conocían le dejaría dar el primer golpe, aunque para nuestro simplemente era un llamado para que lo golpeen en la cara. Sao Rui aceptaba su propuesta y así atacaba rápidamente, el ataque había impactado, había roto su escudo, pero Jun había logrado defenderse, aunque no había salido ileso, y tras el intercambio de espadas, había subestimado a su oponente, aunque Sao Rui se preguntaba cómo es que seguía en pie, Jun le había permitido dar el primer ataque pero no dijo que no podía defenderse, había usado una técnica del Salón Nebulosa para dispersar el poder y defenderse, ahora con nueva técnica estaba decidido a terminar todo esto. Técnica de espada del Salón Nebulosa, Mar de Estrellas, había causado una gran explosión, al parecer el combate había terminado, pero no, Sao Rui había bloqueado el ataque definitivo de Jun, y cuando Sao Rui contraatacaba, Jun intentaba defenderse pero su defensa no era suficiente, Sao Rui había estado escondiendo su verdadera fuerza. Antes de que el ataque alcance al señorito Rosa, este admitía su derrota y así casi no la contaba, estaba totalmente asustado, los espectadores no sabían qué decir. Aunque Sao Rui había ganado la victoria quedó en silencio, los ancianos habían visto la batalla y teniendo en cuenta que Sao Rui se había detenido en el último instante, pese a su agresividad dedujeron que en el anterior combate solo había sido un accidente, pero a los ojos de nuestro prota esto era diferente, realmente había intención asesina, pero lo había detenido justo antes de impactar y así desviaría la sospecha, y tal vez buscaba otro propósito y si estaba relacionado con el aura demoníaca que lo rodeaba, pero ya que solo era un cultivador en la etapa del reino del caos púrpura, el patriarca y los ancianos no eran más que una hormiga y dejaría que ellos se encarguen. Ahora llegaba el turno de Tong Sang y nuestro prota, el anciano odioso le decía al maestro Guyu que hasta aquí llegaría su discípulo, pero era normal, después de todo solo estaba en la octava etapa del reino de palacio espiritual y su rival lo superaba, y este era el discípulo número 1 del salón Lansing, y cuarto en la tabla del orgullo celestial. En la quinta etapa del reino del caos púrpura, casi un reino por delante de nuestro prota, aunque había perdido ante Jianxin, tenía un gran poder. Pero no por nada estaba en el cuarto puesto de la tabla el combate. El combate había comenzado y nuestro prota ya se ponía sus talismanes, aunque Tong Sang le daba la oportunidad de retirarse, pero esto no era posible para nuestro prota, así que su rival solo se encargaría de romper su defensa de tortuga, pero justo cuando atacaba, la defensa de tortuga se había movido, esto les había sorprendido, y era normal. Los talismanes debían permanecer en un solo lugar para estar conectado al poder del cielo y de la tierra, pero este no era el caso, aunque Luo Zhen estaba confundida por lo que había pasado. Jianxin llegaba a una cosa, nuestro prota no solo era bueno con la espada, sino que también era un experto con los talismanes. De vuelta a la batalla, el peliverde seguía atacando, pero Huang Yong movía su defensa como si nada, y cuando el peliverde atacaba nuevamente, nuestro prota con un simple talismán lo detenía. El peliverde ahora con sus escamas atacaba, pero cuando nuestro prota le había lanzado un cuchillo este se quejaba por el ataque de arma oculta, pero nuestro prota no sabía de qué hablaba,
era una técnica llamada los celestiales. Esparciendo flores que estaba en la lista de técnicas de espada de las nubes que fluyen, era una auténtica técnica de espada. Pero su maestro estaba sorprendido, no sabía desde cuándo había esa técnica, el peli verde había atacado con sus escamas verdes, ocultas entre el humo verde, un ataque furtivo. Había asegurado que iba a acabarlo con un solo golpe pero ni siquiera usaba la técnica de espada. Los espectadores no sabían qué decir sobre esto, aunque Jianxin ya hacía sus propias conclusiones. El anciano Lan Tong hacía hincapié en esto, aunque el maestro Dong Heng decía que solo importaba la victoria, lo demás solo proporcionaba ayuda. El peli verde parecía acorralado, pero no se iba a dejar, y así atacaba encontrando su ubicación. El ataque había dado el escudo y parecía que el combate había acabado, pero lo que no se esperaban era que ya lo habían atrapado. Con una espada se asomaba por su cuello, el peli verde había perdido, el talismán podía atrapar incluso un monje en el quinto nivel del reino del caos púrpura durante 30 respiraciones, aún quedaban 10 respiraciones. Si no admitía su derrota, su amiguito sufriría un poquito, y así rápidamente admitía su derrota, nuestro prota había ganado, y Tong Sang había perdido. Para Zhao Tianlu, el segundo en la tabla, lo veía como un logro para estar orgullo aunque hubo un poco de suerte, pero para Tianjiao Jiantu, el tercero en la tabla, Tong Sang había sido engañado y subestimado a su oponente, lo había provocado y así no estuviera atento a sus armas ocultas entre los talismanes, y mientras lanzó sus armas, había lanzado la matriz de contención y lo había atrapado. Si su cultivo aumentaba sería una amenaza para todos, pero su cultivo no era tan simple como parece. Por otro lado, algunos ancianos halagaban esta victoria, después de todo el débil había ganado con su ingenio, aunque otros solo decían que solo fue descuidado. Y aunque en el salón nubes que fluyen había discípulos prometedores, primero Zhao Rui y ahora Huang Yun. Ahora el siguiente combate era entre Jianxin y Lan Yuetang, de la media luna azul. Este admitía que en término de fuerza no era tan bueno, pero con su ambición de espadachín seguiría mejorando. Aunque Jianxin solo pedía que vaya con todo hasta el final, pero Lan no se refería a esto, lucharía con todo para ganarle, algo le estaba pasando, los ancianos veían que había tomado una píldora de vacío. Esta píldora aumentaba el poder espiritual en un 50%, pero también dañaba su base. Para el patriarca, el discípulo quería entrar al estado de la espada y también al quinto nivel del reino púrpura. Para acceder a este reino había un requisito, y era tener un concepto del gran camino que se cultivaba. Si era el camino de la espada debía comprender su significado y sobre esto, tocar el prototipo del gran camino de la espada. Varios se habían quedado estancados en el cuarto nivel durante toda su vida, incapaces de avanzar, pero para nuestro prota ya había hecho todo lo posible y ahora Jianxin tenía que tomar una decisión. Aunque Lan ya había atacado con llamas azules de su espada, pero Jianxin de un espadazo había cortado su ataque. Lan, aunque sabía que no podía ganar, haría todo lo posible, había lanzado algunos talismanes, pero igual fueron cortados. Jianxin cortaba sus tanques como si nada, y así poco a poco avanzaba, y cuando ya le había alcanzado, lanzaba un ataque, pero parecía que el ataque no tenía intención de dañarlo, sino que le estaba dando una guía del camino de la espada, y así había empezado a comprenderlo un poco. Los ancianos estaban asombrados, era la luz guía de la luna creciente. Estaba cerca del nivel de comprensión de los ancianos, además había ayudado a Lan para que se abra paso, y había llegado al quinto nivel del reino del Palacio Púrpura, y cuando se le veía confiado para poder ganar, su ataque simplemente fue cortado por la espada de Jianxin. El combate había acabado, y Jianxin había ganado. Lan agradecía a Jianxin por el consejo que le había dado. Podía haberlo derrotado en cualquier momento, pero le había mostrado su técnica de espada y le había ayudado a avanzar en su reino, una bondad que no podía pagar, pero a Jianxin no le importaba. No había necesidad de ser cortés, con alguien así de poderoso la secta estaría en buenas manos. Si iba a la gran competencia de genios sin duda se ganaría el primer premio, pero la actitud de Jianxin había cambiado de repente cuando escuchó que alguien despreciaba a nuestro prota. Esto le había hecho enojar y así lanzaba rápidamente un ataque al que había hablado, pidiendo que se disculpe con el hermano Hua, nuestro prota. Jianxin estaba molesta, habían insultado a nuestro prota, estaba reprochando a uno de los discípulos que lo estaban difamando. Antes de cultivar su espada, debían cultivar sus corazones. Aunque era cierto que nuestro prota no había desenvainado su espada, ya había superado a su rival, y otros que sentían envidia, ¿qué derecho tenían de criticar a los demás? Ya después de un montón de charla, el discípulo que había hablado mal del prota, todo avergonzado se disculpaba en dirección de nuestro prota, aunque no le tomaba mucha importancia.
Por otro lado, el maestro Guyu veía las acciones de Jianxin, primero había ayudado en la guía del camino de la espada y ahora defendía a un discípulo calumniado, tenía una buena mentalidad digno de un espadachín. Ahora Jianxin hacía una declaración, cualquiera que vuelva a decir tonterías que no le culpe por ser descortés. Como cultivadores del camino de la espada debían cultivar su mente y perfeccionar su manejo y así comprender el camino de la espada. Así reprendía todo lo que escucharon para que se pongan a practicar. Y así después de regañar a los demás, se acercaba hacia nuestro prota, Jianxin se quedaba a su lado, y ahora ya nadie se atrevería a molestarlo, aunque ella parece que quería una felicitación. El talento que Jianxin tenía en ese momento, todo era gracias a nuestro prota, y aunque parecía indiferente hacia la fama y la fortuna, Jianxin no dejaría que nadie lo calumnie, aunque todo tenía una razón. Ella venía a pedir consejos, y si no lo aceptaba, no le importaría lo que los demás piensen, a lo que Hua acepta rápidamente. Desde otro lado, Luo Chen los miraba y se hacía una ideas raras de su relación y tal vez la única forma que se acerquen era en secreto. En ese momento, Koyuan aparecía, quien preguntaba qué tipo de relación tenían y si esta era inusual. Después de todo se estaban comunicando en secreto, Luo Chen detenía sus palabras. Después de todo no era bien visto esparcir rumores en la secta, así como vino, Koyuan se fue, pero solo para empezar a contar. Por otro lado, Jianxin se había puesto a cultivar como si nada, después de resolver sus dudas, y así la segunda ronda había terminado por el día de hoy, era tiempo para descansar y mañana continuar. Ya más adelante, el patriarca recibía un informe, pero ¿sobre qué era? Pues era sobre discípulos que eran sospechosos y tenían paradero desconocido, estos eran Jian Du, Sao Rui y nuestro prota. En ese momento, el maestro de nuestro prota había llegado, el traidor estaba en su salón, los ancianos se habían reunido para intentar descubrir quiénes eran los traidores. Cuando el maestro Heuyu fue atacado se confirmó que había traidores que estaban con la secta demoníaca, y con la ayuda de la competencia, lo usaría para descubrir su identidad. El patriarca le pedía que se calmara. El día que fue atacado le había pedido que lleve la perla de alma de sangre y nadie sabía de eso, lo que confirmaba que sí o sí había un traidor dentro de la secta, aunque había usado métodos para ocultarse, la secta demoníaca lo había descubierto. El asunto era extraño, y entre los más sospechosos solo había tres quienes habían incrementado su fuerza repentinamente. Primero Jian Du, hace 2 años solo estaba en el segundo nivel del reino Sifu, pero en la competencia del año pasado había demostrado una fuerza sorprendente, y llegando a ocupar el tercer lugar en la lista de genios. Supuestamente había tenido una oportunidad y recibió la orientación de un experto, logrando mejorar todas sus habilidades. En segundo lugar, estaba Sao Ri, quien ocupaba el puesto 33 de la lista de genios, pero en la competencia era diferente, su cultivo había alcanzado el quinto nivel del reino de la mansión púrpura, pero al terminar la competencia, estaba a la par de Jianxin, y por último, nuestro prota, el menos sospechoso pero quien más secretos tenía, su actitud siempre era vaga y apenas cultivaba. No salió mucho misiones pero como consiguió conocimiento sobre talismanes y conjuntos, además también estaba el primer evento, en la cual está involucrado un anciano de la secta demoníaca, y según los discípulos, ni bien llegó el anciano había desaparecido y había recuperado la perla de alma de sangre. Luego estaba la misión con Jianxin donde conocieron a Mo Xuan, un anciano de la secta demoníaca que trataba de crear el feto demoníaco, y por último estaba cuando el patriarca le dio días libres, que por razones desconocidas fue a la ciudad de Yunxin, y con todo lo que pasó en la competencia, en opinión del informante era el más sospechoso, pero como si fuera un acto de reflejo, tanto el patriarca como el maestro Yu negaban rápidamente, pero se calmaban rápidamente. Pero existía la posibilidad de que fue controlado, tal vez había sido secuestrado cuando estaba fuera y sucedieron todos los eventos, pero Guyu negaba esto, prefería creer que estaba ocultando su cultivo. Ya después de muchas discusiones y un poco de oposición por parte de Don Gen, el patriarca decidiría seguir, ya que la secta demoníaca había hecho arreglos para infiltrar a uno de sus espías. Ajustaría el torneo para saber cuál era su plan, tenía la corazonada de que la secta demoníaca haría algo en contra de su secta. Por otro lado, en la casa de nuestro prota, la pequeña Xuan Jin quería participar en la competencia, aunque sabía que ella se está aburriendo, no podía llevarle a jugar en la competencia. Así que una vez que termine la llevaría a jugar un rato. La pequeña estaba un poco molesta con esto, pero de repente siente algo, así que jalando rápidamente a nuestro prota, le llevaba rápidamente hacia un lugar. Habían ido en medio del bosque, estaban en la montaña trasera del pico Liu Yun, la pequeña le señalaba un montículo de hojas, pero que había debajo,
pues dará más y nada menos que una bandera de formación. Era una formación de alto grado, y se usaba para proteger la conciencia espiritual y formar un espacio cerrado. Podía destruir la formación, pero esto alertaría al enemigo, y ya que no quería lidiar con esto, incluso si el cielo se cae, el patriarca podría detenerlo. Pero la formación ponía a la secta en una crisis de vida o muerte, y entonces no podría continuar con su vida tranquila. Nuestro prota preguntaba a Xuan Jin cómo había descubierto la formación, pero aunque trataba de entenderla, deducía que cuando salió a absorber la esencia del cielo y la tierra alguien ya estaba colocando la formación, y cuando le pide que lo recordara se veía la imagen de Sao Rui. Él era el traidor. Eliminar la formación sin ser descubierto era difícil y también era imposible encontrar todas las formaciones, pero si Sao Rui las activaba, su energía de espada podía seguir las pistas y romper la formación, y de esta manera el problema se había solucionado. Xuan Jin, ya que había ayudado a nuestro prota, pedía que la dejara pelear en la competencia, pero debido a las reglas no podía participar. Entonces Xuan Jin se enoja y buscando entre sus ropas encontraba un talismán, y ya que los talismanes se podían usar, entonces ella también podía, ya que en esta ocasión la competencia no había ninguna regla. Todo valía, incluso las bestias espirituales. Aunque Xuan Jin estaba contenta, nuestro prota tenía planeado perder en la competencia de mañana. Al día siguiente, la competencia iba a continuar. 12 discípulos pasaban al frente, la mayoría había venido, pero nuestro prota aún no había llegado. Entre los discípulos ya empezaron a esparcir malos rumores sobre nuestro prota, y el anciano Don Genge también se les agarraba de malas con nuestro prota, pero su maestro le defendía. Aunque no entendía su lógica de trabajar solo de 9 a 5 y tal vez aún no se haya despertado, los ancianos pensaban tal vez en descalificarlo ya que no llegaba, pero el informante del patriarca les pedía que recuerden el plan del patriarca. Si lo descalificaban todo habría sido en vano, enviarían a alguien para que le avise. Pero esta decisión causaba revuelo en que los discípulos retrasaban la competencia solo por esperar a uno por sus hábitos de vida, aunque los ancianos excusaban que éste tal vez tenía algo importante que hacer, así que todos debían mantener paciencia. Pero esto era ridículo, todos querían que comience o si no, no debería participar. En ese momento Jianxin se ponía enfrente por nuestro prota. Cada uno tenía sus propios métodos y caminos. Cada persona tenía una forma de practicar sus propias artes y así poder comprender el cielo y la tierra, así que como su hermana mayor debería comprender y tolerarlo en lugar de solamente culparlo. Si los 11 participantes que iban a participar aceptaban, entonces todos podían esperar. Los participantes daban su aprobación, no les importaba esperar un rato más, pero había uno que no estaba de acuerdo solo porque su cultivo era el 8º nivel del palacio espiritual, y este era el 12º de la lista, Wang Dao, quien no quería perder más tiempo. Aunque Jianxin trataba de razonar, este la calla y no entraba en razón. No había necesidad de esperar, pero de la nada algo lo había golpeado, y era Jianxin, quien le preguntaba nuevamente si aún no estaba dispuesto a esperarlo. Wang Dao caía asustado y después de haber recibido un golpe de realidad, ahora ya no le importaba esperar un poco. En ese caso todos podían esperar, pero los otros discípulos aún están insatisfechos. Una hora había pasado y nuestro prota recién había llegado. Aunque los otros discípulos lo miraban fijamente como si no fuera bienvenido, nuestro prota solo se disculpaba por haberlos retrasado en la competencia. Se había acostumbrado a solo trabajar de 9 a 5 y como la competencia se había adelantado, se le había olvidado completamente y no esperaba llegar tarde. Estaba avergonzado. No lo habían descalificado e hizo esperar a todos una hora, pero veía un grupo de chicas pero no entendía lo que pasaba. Tal vez ya estaba llamando la atención, y sí, estaba llamando la atención, pero no de la forma que esperaba, ya que había un rumor que junto con Jianxin, la discípula loca por las espadas, era su pareja taoísta. Tenían un amor clandestino y estaban preocupados porque los maestros de secta los separen, y el argumento era igual al libro de la hermana mayor. Gao Len y yo tenemos historias que contar. El grupo de chicas se armaba su propia fantasía en su propia cabeza, todo porque no podían matar su tiempo y calmar sus mentes leyendo las novelas. Ahora sí, de nuevo en la competencia, el patriarca comenzaba el sorteo, pero había algo raro, lo había manipulado y nuestro prota era el primero en luchar. Cuando da inicio a la competencia, nuestro prota ya quería rendirse, pero antes de que hable, el patriarca deja bien en claro que la competencia iba a comenzar. Todos lucharían hasta el final para presumir sus fuerzas ante todos y nadie intentara rendirse. Nunca debe rendirse fácilmente. Ese es un discípulo de la secta de la espada. Los discípulos estaban emocionados por esto, pero esto claramente implicaba que nuestro prota no podía rendirse, y ya que no le dejaban esa opción, dejaría el patriarca este mes sin su té,
Y ahora todo enojado comenzaba con la competencia, sacaba un montón de talismanes pero su rival Wang Dao no iba a caer en su mismo truco, lanzando la técnica de la espada meteoro. Pero nuestro prota se podía defender fácilmente con sus talismanes, aunque había visto el defecto de la formación de talismanes y pudo irrumpirla. Los talismanes necesitaban tiempo para que su poder espiritual y el talismán se conecten entre sí y su rival le atacaba por la espalda, pero nuestro prota ya sabía eso, y sacaba talismanes como si nada, su rival le pedía que se rinda y cuando parecía haberle dado, esta simplemente era una pantalla de humo, y cuando nuevamente lanzaba un ataque más que parecía que le iba a dar, nuestro prota aceptaba este destino, pero una tablilla en sus ropas no iba a dejar que esto pasara. Wang Dao empezaba a rodearse por una aura oscura, y esta no la permitía moverse. ¿Qué será el aura que rodea a Wang Dao? ¿Cómo le hará nuestro prota para perder en la competencia? Los ancianos sospecharán aún más de ellos. Bueno gentecita, hasta aquí el resumen de hoy. Si quieren seguir con esta historia, denle apoyo al video para poder traer una continuación, y ahora sí me despido.